en el martes 27 de agosto de 2019, en el inicio de este programa que le va a llevar información, análisis, comentarios, debate de todo lo interesante que está sucediendo en nuestro país. Lo más relevante está aquí, a esta hora, y le tenemos el análisis, el debate, la información, todo lo interesante. En la segunda hora de este programa estarán Nancy Flores, reportera de Contralínea, José Reveles, autor del libro El Afer Cassés, Daniela Pastrana, editora de Pie de Página. Vamos a hablar sobre los montajes televisivos, mediáticos, políticos, judiciales del caso Florence Cassés e Israel Vallarta al caso de la niña Frida Sofía. ¿Qué hacemos los medios? ¿Inventamos noticias? ¿Montamos apariencias para beneficio de quienes tienen el poder? ¿Qué es lo que hacemos? De eso vamos a hablar en la segunda hora de este programa con Nancy Flores, con José Reveles y con Daniela Pastrana. Vamos a pasar de inmediato a la información interesante. Hoy se ha dado a conocer una carta firmada por Alejandra Barrales y por Juan Cepeda. Ellos han sido militantes del Partido de la Revolución Democrática y anuncian que dejan este partido, que lo dejan para construir pues una alternativa, para construir una nueva posibilidad. Es una carta muy interesante. Después de esta entrevista que vamos a tener con Juan Cepeda, quien ya está en la línea, haré una reflexión sobre lo que desde mi punto de vista ha significado el declive de Miguel Ángel Mancera, el hoy coordinador de los senadores de Morena, el declive del PRD, pero lo peor, el declive de nuestra ciudad capital, de la Ciudad de México, debido a malos gobiernos y malas políticas. Pero antes de dar mi comentario personal, voy a entrevistar a Juan Cepeda, quien está en la línea. Juan, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Saludos a ti al auditorio y agradezco el espacio. Al contrario, gracias por tomar esta llamada. Pues, ¿qué? ¿Esto significa el reconocimiento del fracaso rotundo del PRD, Juan Cepeda? No, fíjate, Julio, que a diferencia de otras salidas, de otras rupturas, fracturas o escisiones, esto es resultado de una profunda y serena reflexión de los tiempos que estamos viviendo, del cambio exigido por los ciudadanos en el 2018 que nos obliga a todos a repensarnos, a reinventarnos y a ser congruentes con lo que hemos llevado como bandera, particularmente en mi caso dentro del PRD, donde siempre he solicitado que quienes ya hemos sido candidatos o quienes ya tenemos algún espacio, le demos la oportunidad a esos nuevos valores, a esos canteranos que sienten la playera, que no se han contaminado de lo que... ¿Y vas a renunciar a la política en general, entonces? No, estamos hablando particularmente del tema del PRD. ¿Pero quieres darle paso a nuevos cuadros? Por supuesto, dentro del PRD, porque... ¿Pero por qué no en lo general? Si esa es tu lógica, ¿por qué no dejar el paso a nuevos cuadros en lo general y tú te retiras de la política? Porque somos actores políticos, pero entendemos que los partidos políticos no son patrimonio de alguien en particular y fundamentalmente el PRD hoy es necesario para el país. Yo sé que muchos dicen, oye, ya el PRD se desfondó. ¿Y por qué no sigues ahí? Pues el PRD es más allá que nosotros, por algo muy sencillo, a lo mejor cumplimos un ciclo dentro del PRD y hay que darle oportunidad a nuevos cuadros. Sí, pero esa es con todo respeto, como luego dice el clásico, pues es una salida muy cómoda, dejar el paso a nuevos cuando quienes lo están manejando son los mismos de siempre. Y tú te irás, creo yo, a una opción que puede ser el Movimiento Ciudadano, donde pues en dado caso deberías dejarle también el camino a todos los demás, digo, si esa fuera la noble intención que planteas. Pero no es que hayamos ya decidido algo, insisto, todo va por momentos en esta etapa. Ahorita lo que he decidido es cerrar este momento con el PRD, que además está viviendo un momento que, pues mira, tiene registro, cuando hay una infinidad de colectivos que están buscando su registro. Tiene 1,5 millones de afiliados que refrendaron su
confianza en el PRD. Registro que en esencia viene del Partido Comunista Mexicano. En efecto, o sea, ha venido generando esa evolución histórica, que es lo que queda hoy como PRD, y que seguramente con esta propuesta política encontrarán cobijo otros sectores o actores que se van a ver reflejados. En mi caso particular, después de esta reflexión, pues decido pues concluir esta etapa sanamente, sin ningún sentimiento de enojo, de reclamo o algo que me haga a mí salir mal. Porque toda tu carrera política se la debes al PRD. En efecto, sí. Y ahora lo dejas en los peores momentos. Es que quién sabe si sean los peores momentos. ¿No te parece que sean los peores momentos? Mira. Tiene 3 senadores. El 2018 entregó saldos donde podemos decir que el PRD, a pesar de ese tsunami o esa bomba atómica o ataque nuclear que cayó, a diferencia del PES que perdió su registro o del PANAL que perdió su registro, que iban en otras coaliciones, el PRD mantiene el registro, que es un bien superior. Tiene afiliados que están refrendando el compromiso y la confianza en el PRD y tiene una propuesta política. Si eso no es la correcta, no lo sé, la gente lo estará evaluando, pero decir que, oye, te vas en el peor momento, no lo comparto. Pero ¿cuál es la valoración política como hombre político que se forjó en el PRD? ¿No es hoy el peor momento del PRD cuando tiene 3 senadores? Cuando está defendiendo el registro como si eso fuera un logro con el 2 punto y fracción de la votación nacional, cuando antes estuvo a punto de ganar o le fuera reconocida la presidencia de la República. ¿No es eso una catástrofe? El saldo del 2018 mínimamente nos deja a nosotros como una opción política hasta hoy en la mañana que doy a conocer esta carta, pero ya será cuestión de la ciudadanía que pueda ir evaluando. Sí, pero ¿tú qué evalúas? Tú como político. Pues esta reflexión que he venido haciendo es, demos paso a nuevos actores en el PRD para que puedan retomar esas banderas que seguramente hoy no estamos reflejando nosotros. En esa reflexión yo mismo soy autocrítico. ¿Y qué tal si ese desgaste que tiene el PRD también se debe a alguna consideración que los ciudadanos hacen sobre mi persona o sobre mi actuar? Digo, también hay que ser autocríticos, pero insisto, eso ya no lo voy a poder evaluar yo. Tomo una decisión y que la ciudadanía sea la que vea si hoy el PRD puede ser opción. Yo creo que en estos momentos que está viviendo el país necesitamos oposición, sin duda. Hay quienes consideran, ya que tocas el tema, que tu participación como candidato al gobierno del Estado de México sirvió para dividir a la izquierda y posibilitar que llegara al poder Alfredo del Mazo, quien tiene, pues según mucha gente, una pésima administración. ¿Te sientes corresponsable de que hoy esté Alfredo del Mazo como gobernador del Estado de México? Fíjate que ese debate que se dio en torno al Estado de México, yo digo, pues tenemos culpas compartidas. Digo, no solamente me vean a mí como el responsable de que ganó Alfredo del Mazo. Yo en su momento planteé, y ahí están mis declaraciones públicas, que si la propuesta real de conformar un bloque de izquierda para sacar al PRI y lograr la alternancia en el Estado de México era real, que buscáramos un mecanismo para definir candidato. Pero eso fue respondido, tú lo sabes, lo reportaste muy bien, con insultos, con agravios, con gritos, y quienes hacemos política, pues sabemos que en política eso tiene una respuesta corresponsable con el tono que te hablen, y estoy muy tranquilo porque pues fue una responsabilidad compartida. En esta tesis que nos comentas, insisto, esta noble intención de dar paso a nuevos cuadros políticos,
tú vas a dejar paso a los nuevos cuadros políticos en el Senado. Supongo que renunciarás también o pedirás licencia al cargo legislativo que tienes. No, yo me estoy refiriendo al tema del PRD, donde hoy, pues sin duda, tiene mucho que hacer el PRD, y nosotros, como bien lo hacemos público hoy en la carta, ahí de ninguna manera estoy yo planteando que nos retiramos de la vida política, sino que seguiremos luchando desde otras trincheras para llevar esa propuesta y para abonar a ese cambio o esas voces que en el país pues quieren resultados, sin duda, Julio. ¿No te vas a Morena? Fíjate que afortunadamente tenemos vasos comunicantes con todos los partidos. Ahorita estoy cerrando un ciclo, una puerta. No he abierto ninguna otra, aunque pues en Morena prácticamente está todo lo que fue el PRD en su momento. Y hay propuestas, todavía no he decidido, estoy cerrando este círculo, pero pues ya pronto estaremos tomando una definición en torno a eso, mi querido Julio. Si apuesto a que te vas a ir al Movimiento Ciudadano, ¿voy a ganar o voy a perder? No. No puedo yo ahorita aventurar porque estoy cerrando un ciclo. Ajá. Y todavía no he empezado a dirigirme a la puerta que voy a abrir. Insisto, tengo propuestas de diversos actores, amigos, todo, pero hay que evaluarlo. Ahorita hay que cerrar bien este ciclo. Cierras este ciclo y buscas o pasas a otro, buscando esencialmente ¿qué? ¿Qué es lo que vas a buscar y a promover en esta nueva etapa política, Juan? Bueno, lo que buscamos todos los que nos dedicamos a la actividad política, que es cambiar las condiciones del país. Hoy, cuando me preguntan, oye, y todo lo que está haciendo Andrés Manuel está mal, pues yo les digo no, ni todo lo que está haciendo Andrés Manuel está mal, ni todo lo que está haciendo Andrés Manuel está bien. Hay una batería de temas o de acciones que está haciendo el presidente López Obrador que coincido con ellas. Toda esa agenda social, anticorrupción, de transparencia, etcétera, todo eso, el ver por los sectores más desprotegidos. Bueno, cuando yo fui presidente municipal en Nezahualcóyotl, prácticamente aplicamos también esa política, pero eso también nos obliga a reconocer lo que está bien, pero también a decir, oye, pero también hay temas pues, que sabemos que no están bien, y esa es una responsabilidad no solo de la oposición, de todos los mexicanos, de señalar lo que decimos, oye, pues eso no está bien, tenemos que escucharnos y encontrar un punto de acuerdo. Te voy a poner el tema de la Guardia Nacional. Por convicción, yo decía, no podemos nosotros apoyar el tema de la Guardia Nacional cuando venimos de una militarización y los resultados que ha dado. Pero ¿sabes qué? Conlleva una reflexión objetiva y ver por el país, decir, oye, si a partir de la Guardia Nacional, con lo que implica tú ceder a eso que has cuestionado siempre, que se le dé respuesta a los ciudadanos en materia de seguridad, se pacifique el país, etcétera, pues adelante, hay que darle el beneficio de la duda, pero va a llegar el momento en el que habrá un corte de caja y ver si está resultando o no. Por eso creo que hoy esto que estoy planteando de repensarnos, de plantear una forma seria de lograr las cosas en el país, tiene que ver por ser objetivos y no tener el no en automático ni el sí en automático. Te escucho muy reflexivo y recuerdo las estampas de Juan Cepeda, rockero, motociclista, en momentos de euforia en el Estado de México, cuando eras la figura emergente que parecía incluso encaminada, por ejemplo, a presidir el propio Comité Nacional del partido al que hoy dejas. Sí, pero todos estamos obligados a ser reflexivos. En estos momentos no podemos abonar a la polarización. México es diverso. El México del norte es distinto al México del sur. En campaña siempre tenemos que asumir una postura
acorde a lo que en ese momento tenemos que hacer. Si no tuve a Andrés Manuel, ¿no? Hoy el Andrés Manuel de campaña es en muchos aspectos distinto al Andrés Manuel de presidente y en todos sus momentos de campaña. Entonces, el asunto de pecaríamos todos de insensibles si nos anclamos en la negación o en el no automático. Creo que hay que acercar posiciones y hay que dialogar. El país está buscando eso. ¿Pudo haber sido una buena gobernadora Delfina Gómez? Mira, yo creo que la alternancia pudo haber sido positiva para el Estado de México. Yo he reflexionado y he dicho, y seguramente yo también pude haber sido un buen gobernador, pero esa elección nos deja para corregir en el futuro. Hoy ella misma, yo, que estuvimos coincidiendo en el Senado, hemos platicado mucho sobre lo que ocurrió y ambos estamos convencidos que algo en ese momento de la campaña en el Estado de México se desvió o no se consolidó. Bien. Pero no es responsabilidad de nosotros, de verdad. Insisto, hay que rebobinar esos capítulos y ahí están mis declaraciones, es decir, sí, hagámoslo con seriedad, pero había actitudes, ahorita hablando de esa actitud reflexiva, que echaba al traste lo poquito que avanzábamos, salía la declaración y va para atrás todo, ¿no? Entonces se fue conflictuando, se fue polarizando y no nos permitió lograr ese momento de alternancia en el Estado de México, que por otro lado es un pendiente que tenemos en el Estado de México. Bueno, pues Juan Cepeda, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y conocer tu postura respecto a esta decisión de renunciar al PRD, y esperemos pronto tener oportunidad de volver a retomarla en la trinchera partidista o política que decidas más adelante. Claro que sí, mi querido Julio, y no hagas apuestas porque esto todavía no se sabe hacia dónde va, ¿sale? Bueno, sale, así quedamos. Gracias a ti, Juan, hasta luego. Bien, vamos a continuar con más información. Voy a hacer una pequeña reflexión que había considerado antes de esta entrevista con el senador Juan Cepeda y buscamos también a quien firma también esta carta, que es Alejandra Barrales. Ella ha preferido mantenerse en esta ocasión en silencio, no dar declaraciones, y bueno, así hemos respetado su decisión. Obviamente, pues no podríamos hacer otra cosa, pero a mí me parece que es un momento para que pensemos en lo que está sucediendo con los personajes que todavía hace un año estaban en plena efervescencia política y que condujeron la política de esta ciudad capital, desde donde estoy transmitiendo, la Ciudad de México, con una actitud que en su momento fue señalada como partícipe de omisiones, de frivolidad, de irresponsabilidad política. Hoy Miguel Ángel Mancera, quien fue el jefe de gobierno de esta ciudad capital, es decir, compartió la suerte política de Cuauhtémoc Cárdenas, de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard como jefes de gobierno electos. Hubo otros jefes de gobierno que fueron sustitutos, pero hablo de los que fueron electos. ¿Qué queda políticamente de Miguel Ángel Mancera? Nada, o casi nada. Es hoy el coordinador de una bancada en la que hoy le quedan 3 senadores, solamente una inframínima bancada legislativa. Y el propio jefe del gobierno capitalino que fue y que mantuvo el control del Partido de la Revolución Democrática, al menos en la Ciudad de México, con un grupo de personajes como Héctor Serrano, que fue secretario de gobierno, que luego ocupó otra cartera en el gobierno de la capital, simplemente hoy están naufragando. Y en el caso de Miguel Ángel Mancera, ni siquiera tuvo la congruencia partidista de ser postulado por el mismo partido al cual decía pertenecer teóricamente y que al cual controlaba, que era el PRD. Miguel Ángel Mancera fue postulado por el Partido Acción Nacional a propuesta del Comité de Chiapas del PAN, que lo propusieron para entrar en la lista de aspirantes al Senado.
Es decir, un personaje que no fue capaz ni de competir por la propia demarcación que supuestamente gobernaba, que no le ha dado la cara a los capitalinos, que se mantiene atrincherado en la coordinación pues casi grotesca de una bancada senatorial que cada día se reduce más, y ahora incluso con la salida de Juan Cepeda, el mexiquense, que deja el PRD y deja esa participación ahí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que hemos vivido durante mucho tiempo bajo el control político de personajes que por acuerdos de cúpulas, por arreglos de las minorías que deciden, han ido llevando a nuestro país y a la ciudad a una situación de crisis y de declive como la que hoy vivimos. Es cierto que la administración de Claudia Sheinbaum tiene insuficiencias, deficiencias. Me parece a mí en lo personal que le falta garra política, que le falta fuerza y espíritu político, que es una especie de tecnócrata de la Cuarta Transformación que va avanzando en hacer como que gobierna cuando en realidad solo lo que se hace es medio administrar una crisis que proviene de todos estos personajes. Alejandra Barrales, Miguel Ángel Mancera y toda una cauda de personajes que simplemente aprovecharon el poder en muchos casos para negocios absolutamente ilícitos, una alta corrupción, la policía convertida en fuente de suministro de dinero en efectivo y de ganancias personales para los jefes, y Miguel Ángel Mancera como un administrador entregado a los brazos políticos de Enrique Peña Nieto y olvidado de sus compromisos con los habitantes de la capital del país. Es una estampa de las muchas que forman parte el terrible álbum de la corrupción y la desgracia de México. Tengamos presente lo que ha sucedido y seamos capaces como ciudadanos de señalar, de advertir los errores de ayer, tanto como los errores de hoy. Muchas gracias por su atención a esta reflexión. Vamos ahora a un espacio publicitario y volvemos enseguida. Multilínea 50. Poco acerca de ¿qué pasó? Ok. Bien, gracias por estar atentos a lo que sucede aquí en este espacio publicitario, el cual aprovechamos para hacer algunos breves comentarios. Pues escucharon ustedes la conversación que tuve con Juan Cepeda. Es el único de los dos firmantes de la carta de renuncia al PRD que ha dado la cara hoy. Alejandra Barrales ha preferido no dar entrevistas, así nos lo ha hecho saber y bueno, pues hemos entendido su circunstancia, pero Juan Cepeda ha salido adelante. Juan Cepeda, quien en su momento se señaló como una creación artificial del grupo de Peña y del grupo de los Chuchos y del grupo del PRD para dividir el voto de la izquierda en el Estado de México, lo cual habría facilitado la llegada de Alfredo del Mazo al gobierno del Estado de México. Pienso, y eso lo acabo de platicar, ustedes lo han escuchado ahora en esta reflexión que he hecho al aire, pues cómo Mancera, Miguel Ángel Mancera y todos estos personajes del PRD han realizado acciones políticas que han causado el declive de nuestras ciudades y de nuestro país entero. Estela Alanís me escribe aquí: ¿no puedes meter a Claudia en el mismo costal? No, ni remotamente, pero tampoco puedo evitar decir lo que ya dije, que es que le falta espíritu, le falta garra política, que es como una tecnócrata de la Cuarta Transformación, que va administrando, que va llevando las cosas adelante, pero no está mostrando la garra ni la fuerza que en su momento tuvieron Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador y el propio
Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard fue capaz de confrontarse abierta y claramente con la élite eclesiástica a propósito del apoyo a matrimonios de personas del mismo sexo, en la cuestión de sostener las políticas para la suspensión voluntaria del embarazo, un choque seco con la jerarquía católica. Se necesita fuerza, garra, espíritu político. Bien, pues aquí seguimos. Gracias por esta oportunidad y ya regresamos. Bien. Seguir en sintonía aquí en 97.7 en la Ciudad de México y el área metropolitana, en el 700 de AM en Guadalajara y en el 1540 de amplitud modulada en Monterrey. Híjole, hoy hubo una frase, una pregunta. ¿A poco la prensa no aplaude? ¿A poco la prensa no aplaude? ¿Quién lo dijo? No fue Enrique Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto ya dijo lo que ahora vamos a escuchar. Esto dijo en su momento Enrique Peña Nieto. Y propositiva que hoy, afortunadamente, tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplauden. Ya sabía Enrique Peña Nieto que no aplaudían porque se lo había dicho su gente de comunicación social, de que los reporteros no aplaudían, y entonces él ya dijo, pues ya sé que no aplauden. Eso fue el 3 de febrero de 2015 y lo dijo el compungido Enrique Peña Nieto, ya sé que no aplauden. Lo dijo luego de que en su discurso había anunciado pues algo que supongo que él esperaba que celebráramos con fanfarrias, que fue la designación de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública. Virgilio Andrade, al que puso Enrique Peña Nieto para que le limpiara todo el camino de la Casa Blanca, aquella adquirida por la señora Angélica Rivera Hurtado, y que causó toda una serie de problemas, y entonces, como si fuese casi una ceremonia carnavalesca, el entonces ocupante de la silla presidencial, Peña Nieto, puso a su empleado, a uno de sus subordinados más fieles, Virgilio Andrade, para que fuera el secretario de la Función Pública e investigara con toda profundidad el caso en mención, que investigara si el jefe que lo había puesto en ese cargo había hecho algo ilegal. Y entonces ahí dijo, anunció ese nombramiento y medidas contra la corrupción y a favor de la transparencia. Híjole, pues es que el presidente, el ocupante de la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, pues no merecía aplausos en realidad en aquella ocasión. Merecía o burla sardónica o un rechazo al nombramiento de esta persona, Virgilio Andrade, limpiador con detergente institucional de todo las pintas de corrupción en el edificio institucional. Bueno, pues hoy pasó algo en lo cual el fraseo, pues, como diría el clásico, con todo respeto, pero es parecido. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente López Obrador. ¿A poco la prensa no aplaude? ¿A poco? ¿A poco la prensa no aplaude?, preguntó el presidente López Obrador. Le preguntó a los reporteros. Los aplausos que se escuchan mayoritariamente entiendo que fueron de los empresarios y funcionarios presentes ahí, pero el presidente López Obrador preguntaba esto en una ceremonia de la cual en unos segundos vamos a hablar, pero mientras tanto déjenme compartir con ustedes este audio de lo que dijo hoy Carlos Slim también en esta conferencia mañanera.
Primero, es distinto, me imagino, huachicolear gasolina que gas. Pues el gas no sé cómo se huachicolea, pero no sé. En respecto a que fueron abusos, totalmente falso. Fueron proyectos en los que no hubo corrupción. En nuestro caso lo confirmo y lo firmo y lo que quieras. Y ya señalaba yo que hay un problema de las formas de pago. En los anteriores los pagos eran crecientes y en este los pagos son planos. ¿De acuerdo? Primer punto. Bueno, pues vea usted nada más cómo antes se gastaba y ahora se va a hacer un ahorro de 4.500 millones de pesos, pero no es porque antes hubiese habido algún abuso o una irregularidad, es porque ahora hay otras condiciones, otros planes, otros señalamientos y por eso ahora ahorramos tanto. Escuchemos lo que dice también Carlos Slim sobre este mismo asunto. Y en el caso en el que le cobra muy caro es cuando lo baja del Paso a México. Ese era excesivamente caro cuando el otro era barato porque eran costos marginales. Entonces no hay ningún aprovechamiento, no hubo ningún aprovechamiento y vale la pena que lo estudien a fondo y estamos a su disponibilidad para aclarar cualquier cosa que se les ofrezca. Pues luego uno queda con esa tentación de hacer cálculos de economía doméstica, casera, y uno dice, bueno, si antes se gastaba tanto en hacer algo y ahora se va a ahorrar 4.500 millones de pesos, más o menos por lo mismo hecho en diferentes detalles y todo, pero tanto ahorro, ¿quiere decir que antes hubo abusos e irregularidades o que ahora de pronto resplandece el sol de la eficacia, de la prontitud administrativa y las nuevas circunstancias que ahora pues permiten que ahorremos lo que antes no ahorrábamos? Caray, se hace uno bolas realmente con este tipo de cosas. Pero mire, voy a hablar con mi compañero reportero Gaspar Vela, reportero del Grupo Radio Centro, quien estuvo hoy en la conferencia mañanera para que nos platique un poco, que nos platique qué es lo que por ahí sucedió. Gaspar Vela, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Sí. Julio, la conferencia matutina de hoy aquí en Palacio Nacional fue diferente a prácticamente el resto de las que se han realizado. Fue muy particular, Julio, por varias razones. Hubo un solo tema para empezar, el acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y 3 de las 4 empresas encargadas de operar los gasoductos, de modificar el término de los contratos, con lo que, como tú lo mencionabas ya al inicio, el gobierno federal ahorrará 4.500 millones de dólares y también se evita un pleito legal entre ambas partes. Desde las 6:15 de la mañana, Julio, empresarios ingresaron a Palacio Nacional por la Puerta Mariana para acompañar en este día al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que este acuerdo permitirá que no aumenten las tarifas de energía eléctrica tal y como lo prometió en su campaña presidencial. Los directivos de las empresas Grupo Carso Energy y Enova IMG acompañaron al primer mandatario durante los 97 minutos de la conferencia, Julio, pero muchos de ellos constantemente miraban su reloj. El presidente había advertido que esta conferencia sería más corta que lo habitual, que solo iba a permitir 10 preguntas precisamente por la presencia de los invitados, por lo que esta se fue a 1 hora con 37 minutos, cuando últimamente ya se están pasando de 2 horas, Julio. Pero a pesar de este recorte, pues algunos empresarios presentes parecía que desde la mitad, más o menos desde el minuto 40, pues daba la impresión de que ya se querían ir, Julio, porque miraban constantemente sus relojes, algunos de ellos. Y, López, sí, perdón, adelante, por favor, Gaspar. Sí, Julio, López Obrador tuvo interacción, agradeció a los empresarios poner por delante el interés de la nación, incluso reconoció a Carlos Slim por ser el primero en llegar a acuerdos en estas negociaciones. También reconoció, como ya es habitual, al titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Normalmente se tiran flores ellos dos, Julio, en los eventos que coinciden, y también al titular del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, quien estuvo presente, también le reconoció esta labor en estos acuerdos. Un detalle, Julio, a la mitad de la conferencia, Miguel Reyes, director de CFE Energía, explicó que con la renegociación de los contratos, las tarifas de los ductos se redujeron 28% en promedio. En este punto, lo curioso fue que primero el presidente le había pedido al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, explicar este punto, pero al no traer los datos precisos o frescos, al darle de vuelta esta situación,
pues el presidente, como en la escuela, Julio, le dijo, a ver, ahora pásale tú, Miguel Reyes, y finalmente él fue el que dio estas cifras. En la mañanera, quienes estuvieron, Julio, estuvo el secretario particular del presidente Alejandro Esquer, quien participó en estas mesas de negociación. También estuvo el secretario de Hacienda Arturo Herrera y Miguel López, coordinador de administración de CFE. Además, Carlos Ruiz, presidente ejecutivo de Yenova, Tania Ortiz Mena, directora general de Yenova, Robert Jones, director de TransCanadá, Carlos Borunda, director de Asuntos Gubernamentales de TransCanadá, y Gerardo Curi, consejero de Grupo Carso. Al final de esta conferencia, como tú lo destacabas, Julio, el presidente preguntó ya cuando se estaba haciendo la foto entre todos los asistentes, ¿a poco la prensa no aplaude? Y ante aplausos de los directivos de las empresas energéticas, también de los funcionarios, se retiró el presidente del Salón Tesorería en un título muy similar, como tú lo mencionabas, a uno que se vivió en el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, Julio. Oye, Gaspar Vela, ¿y hubo reporteros que aplaudieron? Mira, yo por ahí sí vi a un compañero nada más. Hoy toda la primera fila, Julio, fue ocupada por empresarios. Nosotros estábamos a partir de la segunda fila para atrás. Yo solo observé a un compañero que sí aplaudió, los demás obviamente no hicieron caso de este comentario del presidente, Julio. Bueno, pues la verdad es que como compañero de oficio, qué bueno que no aplaudieron, porque la función de la prensa no es aplaudir. Si antes revisamos con detalle el nombramiento de Virgilio Andrade y los planes de Peña Nieto contra la corrupción y no aplaudimos, y él ya sabía que no aplaudíamos, tampoco vamos a aplaudir en estos momentos, ni vamos a ser aplaudidores, que esa no es la función de la prensa. Te agradezco mucho este asomo a lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera, Gaspar Vela. Estamos muy pendientes, Julio, hasta luego. Hasta luego, gracias. Los periodistas no aplaudimos, no estamos para aplaudir. Bien, mire, hoy hubo otro posicionamiento también muy peculiar. Lo ha dado a conocer, lo ha fijado la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien hoy estuvo en una inauguración y un recorrido de una exposición, La Memoria de Milagros, que son retablos de esos que conocemos, de esos donde la gente le da gracias al santo, a la Virgen de su preferencia, de toda su devoción, por favores recibidos. Los hemos visto, montones de ellos en San Juan de los Lagos, en lugares donde concurren miles y miles de personas para solicitar favores que luego, cuando ellos estiman que fueron recibidos, hacen estos retablos. Bueno, pues ahí habló Beatriz Gutiérrez Müller sobre este tema. Escuchemos. Este es el país de las pintas, por más razón que tenga quien proteste. O sea, puede ser el caso de más injusticia en la historia del mundo, pero ese edificio o esa puerta es patrimonio de todos. Entonces es una agresión a todos, ¿no? Independientemente de la justicia o validez que tenga la protesta, que sea en el momento que sea, en el siglo que sea. Este es el país de las pintas, dice Beatriz Gutiérrez Müller, y en ese sentido, pues plantea que no hay nada que justifique el que se atente contra los monumentos, y que pues hay otras vías para la protesta. Eso es lo que dice la señora Gutiérrez Müller. Por más razón que tenga quien protesta, esos edificios, esas puertas son patrimonio de todos, y entonces hacer pintas es una agresión a todos. La señora Gutiérrez Müller es la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. De nuevo en estos comentarios que hacemos en la pausa editorial viene de todo. Dice Salvador Valle, ya no hay aplausos porque ya no hay Chayo.
pues yo lo que digo y sostengo es que la prensa no está para aplaudir, ni ahora ni ayer. Emilio Juárez me dice: Astillero, no te olvides de que fuiste aplaudidor de los antiguos regímenes. ¿Ya se te olvidó acaso? Ay, don Emilio Juárez no sabe ni lo que escribe ni lo que dice. Nunca he sido aplaudidor ni de antiguos ni de actuales regímenes. Como periodista que llevo ya, híjole, pues más de 2 décadas continuas como columnista y ya algún ratito en todo este asunto. Bueno, sin deuda, feliz, dice José Moreno. Hoy sí estás de la chingada, dice Rafael Esparza. Bueno, Vicente Serrano también aplaudió desde su cabina, dice Luces de la Ciudad. Bueno, pues ahora sí que cada cual. Efectivamente a Peña, bueno, de todo hay aquí. Sí, los periodistas muy celosos de no aplaudir ante una buena noticia, pero ¿qué tal para extender la mano? Dice Flor Honteman. Pues hasta donde entiendo ya no hay nada por lo cual extender la mano, porque no hay ni dinero, ni chayote, ni nada de lo que sí se acostumbraba en el pasado. Pero las cosas valen por sí mismas, más allá de las circunstancias. Bien, regresamos a la transmisión auditiva normal en radio y seguimos aquí desde luego en YouTube. En este programa le comento que tenemos mucha audiencia en YouTube en vivo, donde usted puede seguir la transmisión que está escuchando en radio, la puede escuchar también a través de YouTube en el canal del Grupo Radio Centro. Tenemos ahorita casi 7,300 espectadores. Hay muchos comentarios, tanto en este chat que yo procuro pues ir leyendo, es muy continuo. Ustedes pueden encontrar ahí muchas opiniones, comentarios y polémica. La verdad es que se arma la polémica fuerte en el chat de YouTube en Radio Centro. Algunos comentarios telefónicos que han llegado. Javier Sánchez desde Catepec dice: no le crea a Juan Cepeda, se vendió al PRI en la elección de Del Mazo, usted lo sabe. Alfredo García dice: los del PRD nunca representaron al pueblo. Rodrigo Álvarez de Azcapotzalco dice: el señor Juan Cepeda no es un político, es un vividor que trabaja para sus intereses particulares. Victoria Infante desde Tlalpan dice: cuando el barco se hunde, bueno, ya saben cómo va ese decir. Juan Cepeda cree que uno se chupa el dedo, mira que decir que les abre el paso a otros jóvenes. Laura Hobart desde Huixquilucan dice: Julio, permítame expresar mis felicitaciones por ser un reportero sensato y directo. Muchas gracias. Noé Carrera: los políticos corruptos y nefastos como Juan Cepeda. Bueno, de todo hay en comentarios aquí. Pero mire, vamos ahora con mi compañera Gabriela Díaz, reportera del Grupo Radio Centro, con quien vamos a hablar en este momento para que nos informe sobre asuntos relacionados con la masacre de San Fernando, Tamaulipas, de hace 9 años. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un saludo al auditorio. Julio, pues sin saber a quién velaron, sepultaron y rezaron familiares de estas víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, piden el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la vía diplomática se solicite a los gobiernos de Guatemala y de Brasil autoricen la exhumación de estos restos de personas para el reconocimiento de las víctimas. Y es que para la mayoría de estos familiares pues no se tiene la certeza de que el cuerpo que les entregaron sea verdaderamente de su pariente. Esto a 9 años de esta masacre, donde pues sellaron los cuerpos sin vida de estos 72 migrantes del Centro y Sudamérica, presuntamente asesinados por el grupo criminal de los Zetas. Padres, madres, hijos y esposas de estas víctimas mantienen la pregunta a las autoridades mexicanas: ¿cuánto tiempo se necesita para tener justicia? Sin embargo, más allá de esta reparación económica del daño que hoy ofrece el gobierno de nuestro país, pues reclaman saber si los restos que les entregaron son de sus familiares, ya que a lo largo de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se enfrentaron con la burocracia y la indiferencia. Están acompañados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
donde estas representantes de las víctimas pues demandaron bien que la unidad mixta de investigación de la Fiscalía General de la República, que se pretende crear por parte de este gobierno para esclarecer los hechos, se sumen expertos académicos y se acompañen también de la Organización de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional. Pues Julio, ahí está la pregunta de estos familiares de las víctimas, de que pues conocer a quién se les entregaron estos restos y si son parte de sus familiares. Julio, mi reporte. Muchas gracias por este reporte, Gabriela. Seguimos en contacto. Buena tarde. Buena tarde. Bueno, ya nos hemos enterado de toda esta tragedia de los niños que no tienen el medicamento adecuado para su tratamiento de cáncer. Retrasos, problemas que significan el riesgo de suspender, de retrasar o de anular un proceso de cura que se lleva, de cura o de aminoramiento de los problemas, pues de un tema tan delicado como es un cáncer, y peor, un tema de cáncer infantil. Bueno, sobre este tema hay un reporte de Rosario González, reportera del grupo Radio Centro. Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes al auditorio. Pues así es, Julio. Hoy, hace unos momentos, autoridades del Hospital Infantil Federico Gómez dieron a conocer que será el Instituto Mexicano del Seguro Social el que le suministre 400 frascos de metrotexate, con el cual los niños podrán seguir su tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, pues también aclararon que estas dosis apenas les alcanzará para semana y media, pues sus requerimientos son de 1,000 frascos. La directora del Hospital Infantil Federico Gómez, Mónica Villa Guillén, dijo que los niños internados en este nosocomio pues no se están muriendo, como se ha señalado en diversos medios, pero admitió que desde junio pasado se comenzaron a presentar faltantes de medicamentos, lo cual hizo crisis el pasado viernes y que llevó a que los padres de familia pues se llevaran a manifestarse en diversas partes. Dijo que hay confianza en la Secretaría de Salud de que se seguirá contando con el fármaco en tiempo y forma, como ayer se lo aseguró Pedro Flores, que es el responsable de finanzas. Según el director administrativo también de este hospital Federico Gómez, Carlos Plasencia Pacheco, la falta de medicamento obedece a que la empresa que les distribuye no les ha surtido porque hay falta de materia prima, pero también porque se encuentra en aduana por cuestiones administrativas y la COFEPRIS no les ha permitido el ingreso. Se explicó que la empresa PISA, a través de Productos Hospitalarios SADCB, que es con la que se tiene contrato vigente por parte del hospital, les informó que se tiene un problema con las normas y documentos administrativos ante COFEPRIS, por lo que no se han podido liberar los dotes de medicamentos que están prácticamente listos en aduana. Se dijo que son 300 pacientes nuevos con cáncer aquí en este hospital Federico Gómez. El 40% requiere de este medicamento y pudiera pues verse afectado por la falta del fármaco. No obstante, se han tenido que ajustar los esquemas de quimioterapias para no interrumpir este tratamiento. Y bueno, la confianza que hay, Julio, es que a partir de ahora pues no habrá faltante del fármaco, se recurrirá al ISSSTE, al IMSS, a donde sea necesario, para que los pacientes niños, que son niños en este hospital Federico Gómez, puedan contar con su tratamiento, Julio. Bueno, pues gracias por esta información, Rosario. Estaremos atentos a lo que continúe. Gracias. Así es, hasta luego. Bien, pues hay muchos comentarios en Twitter y la verdad es que la mayoría siguen reportando o comentando acerca de la entrevista que acabamos de tener con Juan Cepeda. El arquitecto Alex Silva Barrios dice: Juan Cepeda haciendo maromas que ya no queremos ver en políticos, que no entendieron por qué no se votó por ellos. Mejor que vaya a estudiar música. Rodrigo Salomón Pérez dice: don Julio, hay noticias más importantes. ¿Para qué darle voz a estos grupúsculos que no representan a nadie? Sandra Perdomo nos dice: la policía de Coahuila está capturando autos con placas vencidas. A los autos ilegales con placas de ONAPAFA les dan libre vía, no los molestan. Y lo que no es justo es que nos quieran cobrar un 22.5% de fomento a la educación y otro para ayuda a Cruz Roja y bomberos. Pues son muchos comentarios los que tenemos aquí.
algunos son demasiado críticos, o sea, en términos que resulta innecesario, creo yo, reproducir al aire. Qué buena reflexión sobre Mancera, dice Verónica Bravo. Este cuate siempre negó todo, negó pertenecer al PRD, negó que hubieran negocios inmobiliarios, negó que hubiera cárteles de narcos en la ciudad, siempre va nadando de a muertito. Miguel Hernández dice, bien, Astillero, posiblemente la mejor crítica al PRD, a Mancera, a gobernantes y gobiernos que por décadas se mantuvieron en el poder, la mejor crítica que he escuchado. Bueno, pues son muchos de los comentarios que tenemos aquí. Aldo Alejandro Sánchez Cortés dice, desde que te ascendieron has perdido piso, estás inflado y debes entender que si bien tienes cierto respeto como comunicador, estás muy lejos de ser líder de opinión. No eches a perder lo poco que has logrado a cambio de unos cuantos pesos o notas estúpidas para llamar la atención. Eso me dice don Aldo Alejandro Sánchez Cortés, pedagogo de carrera, profesor de humanidades desde Chapala, Jalisco. Gracias por su comentario, don Aldo Alejandro Sánchez Cortés. Isabel Baltasar, no te hagas bolas, Julio Astillero, todos sabemos cómo robaron a los mexicanos con complicidad de los gobiernos anteriores, Acción Nacional, PRI Nacional. Bueno, pues son muchos los comentarios que tenemos aquí, vamos avanzando con ellos. Hay también... Capturan al Jaguar, jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en Tres Valles, Veracruz. Bueno, voy leyendo, ahora sí que como va cayendo. Me quedé pensando que quizá en alguna acción heroica por parte del presidente podría ganarse el aplauso de la prensa, pero no por su desempeño diario. Eso es su obligación, nos dice Miguel Hernández. Miss Fernanda dice, la prensa no está para aplaudir, tiene razón. Pero me llama la atención que apoya la falta de aplauso de hoy y no dice nada cuando la prensa aplaude y se ríe con las burlas e insultos que reparte el presidente. Ahí sí se vale. Bueno, tal cual, así lo ha dicho Miss Fernanda. Vamos ahora con Gabriela Coutinho, ella es corresponsal del Grupo Radio Centro en Chiapas, quien nos habla sobre los asuntos de migrantes en aquella región del país. Gabriela, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. 2 personas resultaron lesionados, un policía y un migrante, durante un operativo de desalojo en el exterior de la estación migratoria siglo XXI de Tapachula, donde cientos de migrantes de Haití y de países africanos protestan desde la semana pasada, bloqueando los accesos del inmueble, demandando libre tránsito por México. Este martes, por 8ª ocasión, los extranjeros bloquearon la entrada principal del Instituto Nacional de Migración para impedir, como en otras ocasiones, las salidas y entradas de autobuses con migrantes indocumentados, así como el ingreso de trabajadores, militares y policías de la Guardia Nacional. Formaron una valla humana y comenzaron a replegarlos para liberar el acceso, permitiendo el ingreso de los empleados. La trifulca, Julio, comenzó cuando un grupo de manifestantes se tiraron al suelo para impedir el paso de un autobús. Los policías y militares empezaron a retirar a los migrantes a empujones, desatándose los golpes. Durante la gresca, los policías también agredieron a 2 compañeros reporteros que cubrían este evento. Durante el desalojo, un policía federal se desmayó, por lo que fue sacado por sus compañeros en una ambulancia. Los migrantes también pidieron que la misma unidad, la misma ambulancia, hubiera subido a su connacional, que también estaba inconsciente en el piso, pero los policías no aceptaron. Los migrantes llevaron a su connacional a una clínica que está cercana de la estación migratoria. La Guardia Nacional finalmente liberó el acceso, colocó vallas metálicas y un abanico de tropas frente a la estación migratoria. Sin embargo, Julio, los migrantes permanecen en el lugar, ya que manifiestan que no tienen a dónde ir, permanecen varados en la frontera sur desde hace 6 meses y muchos dicen que no tienen que comer y no hay trabajo donde puedan emplearse, ¿no? Los africanos y haitianos, pues, empezaron a protestar desde el pasado lunes, luego que el Instituto Nacional de Migración entregara a un grupo de ellos oficios de salida para salir del país, pero por la frontera sur, cuando el deseo de ellos es llegar,
pero a Estados Unidos. Ante el bloqueo, el acceso principal que impide también la salidas y entradas del Instituto Nacional de Migración, los empleados de migración colocaron una escalera para entrar al edificio con una barda lateral. Los migrantes, Julio, permanecen en el lugar. Así está hasta el momento. Bien, pues muchas gracias, Gabriela Cutiño, por este reporte desde Chiapas. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Bien, gracias. Pues ya estamos por terminar esta primera hora. Recuerde que a continuación viene una mesa de análisis y de discusión con Nancy Flores, reportera de Contralínea, José Reveles, autor del libro El Afer Cassés, Daniela Pastrana, editora de Pie de Página. Vamos a hablar sobre montajes, sobre la niña Frida Sofía, sobre el montaje de Florence Cassés e Israel Vallarta, sobre los medios de comunicación. Creo que va a ser muy interesante y muy vigorosa la discusión que vamos a tener ahí. Otras noticias, otros comentarios que llegan por teléfono. Guillermo Marrón dice: son circunstancias muy diferentes. Lo de los presidentes. A Peña Nieto ni modo que se le iban a aplaudir sus latrocinios, y lo que pasó hoy en la mañana fue otra cosa. Alfredo González de Catepec dice: lo que vimos hoy en la mañanera es que ya metieron en cintura a estos empresarios rapaces que fueron muy mal acostumbrados en los gobiernos del PRI y del PAN. ¿Ya los habrán metido de veras en cintura? Bueno. Rubén Longardo, acabas de decir que los periodistas no aplauden. Eso indica que ellos y tú son ciegos y no tienen tacto para comprender lo que se ve y se siente. ¿Esos son los periodistas cerrados? Raúl Hernández desde Tláhuac dice: mi esposa Ivette y yo también renunciaremos al PRD, pues fuimos registrados y afiliados sin nuestro consentimiento ni conocimiento, y al igual que Alejandra Barrales, tan solo somos unos afiliados más que nunca hicimos nada por este triste partido. Híjole, me pareció escuchar al Tri con su triste canción de amor. Bueno, vamos a volver luego de esta pausa comercial. Gracias.
Seguir en sintonía, ya estamos aquí en 97.7 en la Ciudad de México y el área metropolitana, en el 700 AM en Guadalajara, 1540 AM en Monterrey. Saludos hasta Guadalajara, hasta Monterrey y a las varias ciudades del país donde se reproduce esta emisión. Bien, pues hoy tenemos una mesa de análisis con compañeros periodistas, con quienes vamos a hablar y analizar de muchos asuntos que están ahí sobre la mesa. Bienvenida Nancy Flores, reportera de Contralínea. Nancy, gracias. Gracias, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes. José Rebel es autor, entre otros muchos libros, de uno titulado El Affaire Cassés. Buenas tardes, gusto en estar acá. Gracias, y en Pepe. la buena compañía. Así es, gracias, Pepe. Y Daniela Pastrana, editora de Pie de Página. Muchas gracias. Al contrario. Mire, ha habido mucha discusión, polémica, de todo acerca de los montajes que se han realizado, pues históricamente, y diría yo, casi me atrevo a decir, que son los montajes evidentes, los explícitos, los escandalosos, porque de qué está lleno el mundillo periodístico y mediático de montajes de todo tipo, creo yo, montajes hechos para favorecer al político en turno, al gobernante, al jefe de prensa, al coordinador de comunicación social, disfrazar la verdad y la realidad para que parezca lo que conviene a los intereses en turno. Pero estos dos montajes, el realizado hace pues ya casi 15 años, cuando en Televisa se reprodujo esa recreación, se dijo luego, el montaje de la detención supuestamente en vivo de Florence Cassés, ciudadana de nacionalidad francesa, e Israel Vallarta, ciudadano mexicano que sigue preso y a quien entrevistamos aquí en este programa la semana pasada. Y más recientemente, durante el terremoto recién pasado, cuando pues se vivió aquella invención cuasi literaria de la niña Frida Sofía, con pues una transmisión de información desde el lugar donde estaba particularmente la entonces reportera Danielle d'Iturbide, quien estuvo dando a conocer pues los entretelones de una historia que nomás no se realizó. Para hablar sobre esto es por lo cual estamos aquí reunidos y bueno, pues ustedes tomen la palabra y digan lo que a su interés periodístico y legítimo convenga. Pepe, ¿estamos en presencia de qué? Me hiciste recordar que cada terremoto tiene su personaje inventado, porque en el terremoto del 85 había un niño Monchito. Es cierto. El niño claro. Monchito, que era titular de los diarios italianos de la época, casi todos los días, porque hablaba a través de toquidos en la pared, ¿no? Y yo trabajaba en la agencia italiana de noticias, la ANSA, y veía que era un hombre espectacular de los diarios, lo que ellos llaman el giallo, lo llaman el amarillo a la nota roja, ¿no? Y era la nota de todos los días era Monchito, ¿no? Entonces ahí tenemos otro, pero hay muchos más, habrá oportunidad de hablar de ellos. Fue Televisa, fue TV Azteca también, estuvieron en la recreación esta invención de que era en vivo, porque nunca fue en vivo, los habían capturado un día antes a Florence Cassés y a Israel Vallarta, y después de tenerlos detenidos toda la noche, los llevaron al día siguiente y los colocaron en las cabañitas acá de arriba de Xochimilco, de Topilejo, ¿no? Entonces, después se descubrió, y podemos entrar en el detalle más tarde, cuando estaba entrevistando Denise Merker a Genaro García Luna, ni más ni menos, y a Facundo Rosas, llama a Florence desde la cárcel, dice, no, a mí me capturaron no el día 9, sino el 8 de diciembre, ¿no? Estamos hablando, como tú dices, hace casi, ya vamos a cumplir... 15 años. 15 años, sí. No, 14 años. Vamos a 14 años, porque fue el 2005. Todavía fue con Fox. Bueno, ¿cuál es tu primera reflexión sobre este tema, Daniela Pastrana? Bueno, pues yo creo que tenemos que empezar a pensar en dos niveles, ¿no? Uno es la responsabilidad de las autoridades, que es la principal, la más clara. O sea, aquí en los dos casos que mencionas hay una responsabilidad muy clara de las autoridades. En el de Cassés de Genaro García Luna, ¿no? La Policía Federal que montó todo esto.
y en el de Frida Sofía, pues la Marina, porque hay que recordar que fue la versión oficial de la Marina la que provocó que no solo Televisa, que fue la más clara, pero que muchos medios cayeran en esta idea de que había una niña ahí, porque es lo que decía la versión oficial, lo que decía la Marina. Entonces, ahí hay un nivel muy, muy grande, o sea, de responsabilidad muy grande de las autoridades que generan estos escenarios, solo ellos saben para qué, la verdad. Pero creo que nosotros tenemos que empezar a hacer una reflexión de cómo cubrimos nosotros, porque hay una tentación muy grande siempre de los periodistas de caer en este asunto de tienes la primicia, te están contando los detalles, te están diciendo cuál es la tragedia, y nosotros pues tendemos mucho a ir sobre estas historias de la tragedia, del sufrimiento, del dolor, de la crisis, del problema, y sobre todo en los medios televisivos, hay que decirlo, pero a todos les puede tocar, y eso es lo que provocó que en este caso de Frida Sofía pues es que no solo era Televisa, o sea, llegó un momento en el que había prácticamente, yo creo que el 80% de los periodistas que estaban ahí reproducían la misma versión de que estaba esta niña, y porque nos gana esa tentación de a veces bajamos la guardia. Entonces yo creo que como medios de comunicación, como periodistas, tenemos que hacernos primero esa reflexión autocrítica de qué es lo que queremos contar, qué estamos contando, por qué caemos en eso, por qué creemos que los periodistas somos infalibles también. Creo que eso muchas veces nos pasa, sí. Somos incapaces de reconocer que nos podemos equivocar y de rectificar y de decir nos equivocamos, ¿no? Esto es lo que estaba reportándose y esto es lo que necesitaba decir, pero esto no era así, ¿no? Y se mantiene y uno de pronto ya lo olvida y ya dice, bueno, ya nadie dijo nada, que nadie se entere, borren el tweet y que nadie se entere que tuvimos un error. Entonces creo que esos son los dos niveles de reflexión que tendríamos que hacer. Uno, pues sí, reclamar a las autoridades porque ellas son las principales responsables de generar estas situaciones, pero otro hacia nosotros, hacia cómo cubrimos, hacia cómo vemos, así que estamos aportando con estas coberturas. Antes de pedirle a Nancy Flores que nos dé también su reflexión, comento sobre una publicación de internet de España, es la revista Contexto, y es ctxt.es, y su lema es orgullosos de llegar tarde a las últimas noticias. O sea, no se están peleando por la primicia, se están peleando por la reflexión, por el contexto, por el análisis, y están orgullosos de llegar tarde a las últimas noticias. Nancy Flores, ¿cuál es tu reflexión sobre lo que empezamos a platicar aquí? Yo creo que hay una parte que toca, como decía Daniela, a la prensa totalmente, la responsabilidad de la prensa, que es con la sociedad, y sobre todo este compromiso con la verdad, ¿no? Yo pienso que en estos escenarios donde se crean personajes o se recrea una situación que pasó un día antes, como el caso de Vallarta y Cassés, en realidad es que la prensa efectivamente no hay como una autocrítica, no hay una mirada hacia adentro de ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y todo recae en el aspecto ético. Es decir, esta falta de ética de muchos periodistas, de muchos medios, y también en el otro aspecto que es la inmediatez de la información. Nos estamos peleando precisamente por lo contrario, ¿no? A este lema de esta publicación española. Se está peleando por quién tiene la nota primero y quién la tiene mejor, con fuentes, digamos, de alguna manera creíbles, que en este caso sería pues la Marina en uno de los asuntos, y en el otro pues la AFI, ¿no? Entonces, y la Secretaría de Seguridad Pública con Fox. Y se pensaría que en ese sentido somos infalibles porque las fuentes son oficiales, y es por el contrario, el periodista en realidad debe de cuestionar a esas fuentes oficiales todo el tiempo, y eso es la reflexión que hace falta en la prensa, ¿no? Un poco revisar qué es exactamente lo que estamos haciendo, y la mayoría de los medios no están buscando la verdad.
están en lo cotidiano, en ganar la nota, en estar con las fuentes oficiales, la versión oficial, y eso no le sirve de ninguna manera a la gente, a la sociedad, porque eso no te revela los grandes problemas, eso nos lleva a cometer este tipo de yerros, ¿no? Tan evidentes, tan obvios, que como decía Julio en un principio sobre esta charla, pues que estos son los conocidos, ¿no? Pero seguramente debe de haber decenas y decenas de montajes en los que ha caído la prensa redondita porque no hay método, porque no hay crítica, porque no estamos profundizando en las informaciones, ¿no? Pepe Reveles, se ha centrado mucho la crítica en la persona específica de Carlos Loret de Mola como el conductor que estaba a cargo de la transmisión, pero yo me pregunto, ¿puede solamente un personaje, un conductor, montar todo esto o se requiere, pues no sé si una complicidad, pero cuando menos una operación institucional de una empresa? En aquel tiempo estaba Azucena Pimentel como productora, ahora es parte del equipo de coordinación de comunicación social del gobierno federal actual, está ella con Juan, con el coordinador adjunto de comunicación social, con Jesús Cantú. ¿Qué se necesita hacer para montar una cosa de estas? ¿O pueden filtrarse estas cosas con que solo lo conozcan 2 o 3, el reportero Pablo Reina, la productora, el conductor, o se necesita una complicidad operativa institucional? Yo creo que lo segundo, porque no hay una autonomía, vamos a decir, de un conductor que diga, pues yo hago lo que quiero, ¿no? No se mandan solos, ¿no? De hecho, fueron avisados con mucha anticipación, llegaron con las cámaras todavía oscuro, era de noche, a videofilmar un rescate en vivo, entre comillas, ¿no? En un cuartito que habían habilitado la noche anterior, porque no tenía ni luz. Entonces le pusieron luz, le pusieron una división de Novopan o de esas cosas que se ponen y se quitan, camas en los 2 cuartitos en que se dividió la cabañita, el rancho de las Chinitas famoso, y todo se fabricó, se llevaron a los rehenes. O sea, yo lo que afirmo en el libro que escribí es que los rehenes fueron sembrados. Es decir, es hora que todavía no sabemos quién los secuestró, porque puesto que no los secuestraron ni Israel Orellana ni Florence Cassés, alguien los tuvo que haber secuestrado, si es que alguna vez estuvieron secuestrados. Esa es la otra, ¿no? Porque hay toda una narrativa de contradicciones en donde tú llegas a pensar que nunca estuvieron secuestrados, o que fueron tomados como un préstamo de otro grupo de secuestradores, y aquí sobre la mesa dice, a ver, pásame este que está aquí, pásame este que está acá, vamos a integrar una terna ahí de secuestrados, porque el muchacho Ezequiel, el jovencito en esa época de 18, 19 años, decía que su papá era un tipo que hacía escuchas telefónicas y que servía para resolver secuestros y también para secuestrar, y que a él lo metía en los grupos de rehenes reales, cuando era real, para que estuviera orejeando nada más, escuchando qué decían los rehenes, haciéndose pasar él por secuestrado. Entonces, todo está tan enredado que no sabemos cuál es la verdad, sabemos cuál es la mentira. Es decir, que eso no ocurrió, ¿no? Que no ocurrió por lo menos con los personajes que han sido enviados a la cárcel. Florence estuvo más de 7 años en la cárcel, Israel va por el doble, ¿no? Entonces es una cosa incomprensible. Se acaba de dar el caso de otro preso del Estado de México que tenía 17 años sin condenas, ¿sí? Entonces sin sentencia, y bueno, esto se da gracias a la colusión, a la complicidad de las televisoras con la autoridad, y porque pues con tal de que aparecer como que tienes una exclusiva, pues prendes tu alma al diablo, ¿no? Claro. Sí, y no te importa mentir junto con la autoridad, porque en realidad no estás en búsqueda de la verdad, estás en búsqueda de la propaganda. Daniela Pastrana, el conductor Carlos Loret de Mola ha invocado para no presentar su testimonio ante la autoridad judicial que él defiende su condición de periodista y apela al secreto profesional. En este caso, ¿opera o él debería presentarse para dar un testimonio más allá de la cobertura de decir que se defiende el secreto profesional? Bueno, yo creo que apelar al secreto profesional en un caso así es impresentable, ¿no? O sea, debería
yo creo, bueno, ¿qué haría yo? No sé qué haría yo, pero supongo que diría, pues fue un error, ¿no? Fue un montaje, está mal, quiénes fueron, por qué. La única forma de que mejoremos el periodismo en este país es dejando de lado prácticas que no son aceptables. O sea, no se puede montar una cosa así y engañar a la gente conscientemente diciéndole que es algo en vivo. Y te voy a decir que, hablando de Televisa, la primera vez que yo entendí que montaban cosas fue hace como 25 años, cuando estaba en Reforma, cubría Rumbos, Iztapalapa, y me mandaron a cubrir las mañanitas a la Virgen Morena. Y pues yo llegué muy contenta, estaba empezando Reforma, y resulta que no había mañanitas porque las habían grabado el día anterior, cuando toda la gente la estaba viendo en vivo, a Lucerito, ¿no? Obviamente yo alucinaba, decía, pero ¿cómo que lo grabaron en vivo? O sea, no entendía nada, ¿no? Fue la primera vez. De ahí para acá podemos contar no sé cuántos montajes y no sé cuántas acciones. Digo, recordemos cómo entró Televisa con Atenco también, ¿no? Al frente de la policía, como si fuera creando toda esta narrativa de campo de batalla, que tuvimos muchos momentos de repetir esas escenas tan terribles, y pasó mucho tiempo, porque no había todavía esto de las redes sociales, para que viéramos las otras escenas de la represión de la policía en Atenco, ¿no? Entonces, de ahí para acá, no sé cuántas podamos contar. Pero ya es un momento en el que tenemos que empezar a cambiar, porque justamente las audiencias han ido cambiando, la gente está informándose de otro modo. Digo, si las crisis que hemos tenido en los últimos 10 años en los medios de comunicación no nos han hecho entender que hay que cambiar nuestra relación con las audiencias, pues no sé cómo vamos a entender, ¿no? Los periodistas tenemos que aceptar, y bueno, primero los medios tendrían que primero que nada empezar a rectificar y empezar a ver por qué han ido perdiendo esta relación de credibilidad que en algún momento sí tenían. Cuando yo era niña decían, lo dijo Jacobo y ya, lo dejó Dios, ¿no? Pero eso ya no ocurre. Entonces eso tendrían que empezar a entenderlo. Y por otra parte, pues los periodistas tendríamos que aceptar que no somos esos personajes que saben más que todo mundo, que creen más que todo mundo, que no se equivocan nunca, que son súper perfectos, y que se pueden cometer errores, que se puede rectificar, que eso no nos quita profesionalismo. Incluso yo te puedo decir, o sea, en este caso, no el de Florence, sino en el de Frida Sofía, hubo periodistas que yo reconozco muchísimo. Estaba Laura Castellanos, yo la oía con Carmen Aristegui diciendo, ¿no?, la historia de la niña Frida Sofía. No le quita para nada un ápice de buena reportera a Laura Castellanos, es una de las mejores reporteras de este país. Y se equivocó. Y hablaba de la niña Frida Sofía. Y eso me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, nos puede pasar a todos. Entonces, tenemos que empezar a tener una relación distinta con la gente y empezar a decir las cosas que hacemos mal. Ahora, una cosa es equivocarse en un momento de una tragedia, que eso creo que nos puede pasar a todos, y otra, muy distinta, aceptar engañar a la gente diciéndoles que estás en vivo cuando no estás en vivo. Entonces ahí no sé qué haría yo, no sé si aplica lo del secreto profesional, creo que no aplica, no sé, la verdad, pero creo que es impresentable argumentar eso. Que no sé, Nancy Flores, pero parte, creo yo, de lo que sucedió con el engaño de la niña Frida Sofía es que un solo medio, Televisa, y una sola reportera, Daniel de Iturbide, estaban al lado de los mandos militares y de Marina, que eran quienes estaban suministrando la presunta información detallada de toda esa telenovela que estaba sucediendo, y el resto de los medios no teníamos el acceso para poder estar verificando, escuchando, preguntando, contrapreguntando lo que ahí sucedía, de tal manera que con mucha frecuencia en ese pasado reciente, pues Televisa se convertía en una fuente de información privilegiada que bajo su filtro hacía que los demás medios siguieran reproduciendo esas versiones. Por ahí lo veo. Te pregunto eso y te pregunto también si crees que los periodistas estamos entendiendo realmente ese cambio de la situación nacional como lo que plantea Daniel.
Sí, era un contexto muy complejo, muy complicado, porque recordemos veníamos del sismo, ¿no? Un sismo que, digamos, nos puso en shock a todos en este país, una tragedia terrible con muchísimos muertos, con muchos heridos, con toda el rescate encima, ¿no? Entonces también hay que entender como esta parte de la emergencia, ¿no? Lo que significa la emergencia para un periodista. Claro que te pone en una posición de privilegio el que te estén atendiendo a ti y de alguna manera proveyéndote de esta información, ¿no? Quienes están a la cabeza del operativo de rescate, porque en ese momento la Marina tenía el operativo de rescate en esta escuela, que además el Repsamen yo creo que tenía todas las miradas encima, por lo que significa que niños estén atrapados ahí, ¿no? Es como una doble tragedia, o sea, más allá de que estén enterrados y que querramos sacarlos, además eran niños, ¿no? Entonces, digamos que había muchísima presión en torno a este escenario y por supuesto que se equivocaron, ¿no? Primero Televisa, pero en segundo lugar en sí todos los medios, un poco entendiendo qué es la emergencia, pero también si ya tenías experiencias como el Monchis o Monchito, como dijiste, Monchito. El Monchito, pues yo creo que debía de haberse hecho algún, no sé, tipo de verificación, de cruce de información, de no quedarte con una sola versión, y en ese sentido pues muchos medios tampoco lo hicieron, ¿no? O sea, se quedaban con esa primera versión de Televisa y entonces se reprodujo como una bola de nieve y acabó siendo como una gran bola de nieve que nos explotó a todos en la cara como medios, como periodistas, incluso aquellos que no reportamos esa historia, no todos lo hicimos, Contralínea no lo hizo, pero finalmente todos estábamos inmersos en esa historia también, o sea, todos como ciudadanía, como víctimas del terremoto, estábamos al pendiente y atentos de esta situación. Entonces, me parece a mí que sí fue un papel trágico, digamos, el de la prensa. Entiendo el contexto, por supuesto, de la emergencia y por otra parte, pues también que ya teníamos la presión de las redes sociales. Las redes sociales han ejercido una presión impresionante hacia la prensa en general, no solamente en México, sino en el mundo, y todo esto de la inmediatez, de ganar la nota, de tener yo primero los datos, yo creo que es una vorágine que nos está llevando hacia un punto insostenible para el periodismo. O sea, al final el periodismo va a tener que cambiar, va a tener que hacer investigación, va a tener que hacer las cosas seriamente, porque no vamos a ganarle a las redes sociales nunca. Esta inmediatez del internet no lo vamos a superar, como decía Ramonet en una reflexión que hizo hace como 19 años, no somos instantaneístas, ¿no? Nosotros, nuestro análisis tiene que llevar tiempo, no podemos hacerlos al instante, nunca vamos a ganar esa batalla. Sí, el propio Ramonet decía, perdón. La línea Laura Barranco, periodista, que fue parte del equipo de producción de Televisa y con Carlos Loret de Mola, cuando aquella transmisión de el montaje respecto a Florence Cassés e Israel Vallarta. Laura Barranco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, saludos a Pepe Reveles y también a Daniela Pastrana, no registré bien Nancy Flores es nuestra compañera. Nancy Flores, también a ella, por favor, saludos. Bueno, venía yo, soy franca, nada más le prendí hace un rato, inicié un trayecto para ir al colegio por mis hijas, estaba escuchando precisamente las intervenciones de Nancy y de Daniela, y hablando sobre las pifias en las que caímos en su momento, muchos, ¿no? En su momento, en el 2005, con el asunto de Florence Cassés, pues a mí me tocó estar en el tras bambalinas, ¿no? Y desde un primer momento, y yo ya lo he dicho, lo he hecho público, yo alerté precisamente a mi entonces jefe, Carlos Loret de Mola, de que eso se trataba de un montaje, ¿no? De un montaje, de que tenía un tufo muy pestilente el asunto, ¿no? Y aún así no atendió. Y ahorita está viviendo y todavía no acaba de vivir las consecuencias de lo que hizo un acto literalmente, y lo digo con todas sus letras, criminal. ¿Por qué? Porque hay gente en la cárcel
precisamente derivado de ese montaje, que sí, lo orquestaron autoridades, pero aquí no hay, por Dios, no podemos hablar de una ingenuidad, de un afán de tener una primicia, de un legítimo interés periodístico, ¿no? Aquí estamos ante dos montajes fabricados desde un poder político y desde un poder mediático, que han actuado sistemáticamente en franco contubernio y en detrimento de derechos humanos y de derechos sociales, de derechos democráticos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente estaba yo, pues la verdad me molesté por algunas opiniones que se virtieron ahí, porque definitivamente yo aquí no le otorgo ni un gramo de beneficio de duda a lo que ha sido y el papel que ha protagonizado Televisa. No tiene nada que ver con el periodismo, con la pena se los digo. ¿Qué pretendían con el caso de Frida Sofía? No lo sé, pero ¿quiénes? Desde el lugar donde se desmontó todo esto fue desde Aristegui Noticias, ¿no? Porfirio Patiño fue el que empezó a recabar algunas opiniones y prácticamente dándole el celular, porque era el único instrumento que teníamos. Nosotros no teníamos una unidad satelital, no teníamos toda esa infraestructura que había montado Televisa, en cuyo lugar privilegiado se encontraba Televisa. El único lugar en el que estaba Televisa era adentro del lugar del siniestro. Entonces, insisto, aquí pretender o querer hacer ver que ese asunto era un interés legítimo de un grupo periodístico por obtener una primicia, por favor, no es cierto. Y es importante que como gremio aceptemos ya esas verdades, coloquemos en su justa dimensión el papel que ha tenido Televisa. No nada más en este caso, están ya sacando episodios anteriores, y aún así estamos pensando que es un asunto de alcanzar una primicia. Por supuesto que no. Lo que tú viviste, Laura, específicamente en el caso de Carlos Loret, ¿desde qué momento él supo que todo aquello era una farsa? Desde el momento en que yo creo que yo se lo planteé, ¿no? Entonces, yo le planteé de entrada las cosas acomodadas y la tortura física que estaban ejerciendo sobre Israel en cadena nacional. Esos dos elementos se los destaqué, y lo que a él se le ocurrió responderme es que no me calentara como un cautivo, ¿no? Al cabo de estarle diciendo, 13 veces le dije, para allá. Y en la última ocasión que ya lo fastidié, me dijo, ¿qué no te ha quedado claro? Es nota, fin de la historia, y prácticamente dejó de responderme, ¿no? No era ninguna nota, era una cosa montada desde un poder corruptísimo, y de que veníamos además de desmontar otro montaje, que era una supuesta captura de una banda de traficantes de personas en el Instituto Nacional de Migración, con el caso de Artemisa Aguilar. ¿Qué cargo tenías tú en aquel momento en esa producción? Era coordinadora de información en el equipo de Carlos Loret. ¿Azucena Pimentel qué cargo tenía? Ella era la productora. ¿Qué responsabilidad crees que tuvo ella en este mismo proceso? Ella incitó todo. Oye, ella generó que se alargaran los enlaces lo más que se pudiera. Ese afán por el circo barato y así se esté destazando a quien se esté destazando, eso siempre lo promovió ella. Y ese día se fueron a festejar en gran desayuno todo el equipo, precisamente por el gran éxito de todo el rating que habían alcanzado ese día. Bernardo Gómez estaba en la cabina, también orquestando, incitando ahí a su productora estrella, que era como ubicaban en ese momento a Azucena Pimentel, ¿no? Entonces ella incitó todo, o sea, ella, yo no estaba en la cabina, pero para mí sí es amplísimamente creíble que ese de regrésense, vamos en el 54321, que alcanzó a escuchar esta Yuli García en los testigos de los videos que ella encontró en la biblioteca. Por supuesto que eso era instrumentado y orquestado por Azucena Pimentel. Esa mujer no tiene moral,
nunca la ha tenido. Y es ahora parte del equipo de comunicación social. Se lo alertamos también, les alertamos a los contactos que tenemos en el gobierno federal, de colegas con los que hemos pues hasta sido compañeros en muchas luchas por derechos periodísticos, democráticos, de libertad de expresión, de derecho a la información. Sí les alertamos literalmente que qué alimaña estaban adquiriendo. Esa mujer no tiene moral. Bien, no Laura. Tiene moral y soy testigo de ello, ¿no? Laura Barranco, muchas gracias por tu testimonio, por tu punto de vista que recibimos, analizamos y continuaremos aquí en esta mesa de análisis de periodistas como tú. Gracias, Laura Barranco. Muchas gracias por el espacio y por permitirme expresar estas opiniones que tuve de primera mano y que de las que me he formado de primera mano precisamente por vivir cómo viví esos dos montajes. Sí. Muchísimas gracias. Al contrario, Laura, gracias. Bien, pues ahí está el testimonio de Laura. Como siempre, franca, ¿no? Sí. Muy franca, muy directa. Y yo creo que tiene razón en en uno de los puntos que hace, y creo que quizá hay que matizar que hay quizá no 2 niveles de responsabilidad, sino pensaba ahorita 4 niveles de responsabilidad. El primero y más importante es el de las autoridades que montan esto. El segundo sí, quizá pondría aparte a Televisa o a las televisoras, porque podríamos, haciendo memoria, recordar pasajes así, como te decía yo, desde hace 25 años hasta ahora, podría contar o pensar en varios, ¿no? Otro, sí, de los medios que estamos, o sea, como medios, como circuito de medios, que siempre estamos como con esta pelea de qué ganar. Y otro, en cuarto nivel, el último, lo que decía ahorita Nancy, de los reporteros que yo en ese momento me preguntaba, por ejemplo, en el de lo de Frida, me preguntaba y lo preguntaba, y dentro del mismo caos que, insisto, todos podemos equivocarnos, decía, ¿por qué nadie le preguntaba de los que estaban fuera de ese circuito? ¿Por qué nadie se preguntaba por qué no había familiares de la niña? O sea, lo normal es que hubieran llegado familiares de la niña, o sea, a lo mejor a la primera hora no, pero después de 8 horas ya te empiezas a preguntar qué pasa, ¿no? Porque nadie llega a buscar a la niña. Y nosotros sí cubrimos, teníamos una reportera ahí, Celia Guerrero, y también recuerdo que hubo un texto de Ernesto Núñez en Revista R al domingo siguiente que desmontaba, o sea, que se desocuparon de Frida Sofía y se ocuparon en otras cosas, como todo este asunto de la directora, ¿no? Cómo había llegado a sacar sus cosas de su penthouse y cómo la Marina le había dado todo eso, ¿no? O sea, ciertamente también dentro de ese micronúcleo de reporteros que estaba ahí, hubo unos que se salieron, ¿no?, de la atención sobre Frida Sofía. Hubo medios que se salieron de la atención de Frida Sofía, pero hay que reconocer que fue la minoría. Porque dentro de todo lo demás, en el circuito de medios, sí gana esa tendencia, ¿no? Pepe, ¿querías decir algo? No, cuando mencionaba a Nancy a Ramonet, yo también leí un artículo de él que dice que ya los periodistas no somos necesarios. Porque tenemos ya la evidencia de los medios en el momento mismo, en una invasión de un país, ahí ya están las cámaras, ya están las redes y todo lo demás, y resulta que lo que estamos conversando ahora es que ni siquiera viéndolo, ¿sí?, estás viendo la realidad, estás viendo los montajes. Y voy a citar uno que para mí es gravísimo, porque como el caso de que descubrió Laura Castellanos, precisamente la masacre de Apatzingán. Claro, que es terrible. Los federales. Bueno, y están las granadas de Morelia. El lanzamiento de granadas a una multitud el 15 de septiembre. 15 de septiembre de 2008, claro. Exactamente, en donde mueren 7 u 8 personas, más de 100 resultan heridas. Pues, ¿qué crees? Que montaron a los culpables, se los llevaron de Lázaro Cárdenas, los presentaron con costillas rotas, nos acostumbramos a verlos con las costillas rotas en la televisión, en la pantalla, también con García Luna, y esos tipos ya están libres porque ellos no fueron, yo lo dije desde el principio, está publicado en un libro incluso. Entonces resulta que no hay culpables de haber arrojado las granadas en ese país. Es un montaje que hizo, en ese caso, el general Mario Arturo Acosta Chaparro,
porque dice que los capturó, porque se los dejó a la delincuencia amarrados en una casa, etcétera, etcétera, pero están libres. Y la verdad histórica, digamos, para repetir a un funcionario alto del pasado, la verdad jurídica es que no hay culpables de haber lanzado granadas en la plaza principal de Morelia. Entonces, a ese grado estamos hablando de los montajes, ¿no? Es un montaje ya no para los medios, pero bueno, también para los medios, pero es un montaje sobre la realidad. Es un montaje que lo que buscó fue que en México se empezara a hablar de narcoterrorismo. Sí. Nancy. Pues nada más sobre lo que decía Laura por teléfono en esta llamada que hizo. Y yo creo que tampoco sirve de mucho como culpar todo Televisa, como a toda la gente que trabaja ahí, porque ella misma habla de la lucha que vivió al interior de Televisa. Y yo sí considero, y no es ingenuidad, que muchos periodistas al interior de sus medios libran estas batallas. Claro. O sea, todo el tiempo están librando estas batallas por la libertad de prensa. Y de verdad que no es ingenuidad, es una realidad que uno conoce muchísima gente que todos los días está intentando hacer el cambio desde dentro de estos medios, ¿no? De estas corporaciones. Entonces a mí me parece que como responsabilizar a todo Televisa, como si todos los reporteros que trabajan ahí, todos los productores fueran así y estuvieran de acuerdo, pues incluso iría en detrimento de ella misma, de Laura que llamó hace ratito, ¿no? De muchos periodistas que realmente dan todo por buscar la verdad, aún en las condiciones difíciles, complejas que se tienen al interior de los medios, con líneas editoriales muy establecidas, ¿no? Nada más era como puntualizar eso. Recuerdo un montaje que se hizo incluso de un sorteo de la lotería o de pronósticos nacionales deportivos, en las que se simuló el sorteo para luego pasarlo al aire y quedarse con el dinero de aquel premio, de un montaje así, y sin embargo los mexicanos seguimos concurriendo a comprar boletos de la lotería y de pronósticos, a pesar de esas formas de montaje extremo que se han vivido en situaciones como estas. Pero Daniela, hay finalmente ¿está cambiando todo lo suficiente como para que ya no podamos ser víctimas de este tipo de montajes? Pues está cambiando todo. ¿Hacia dónde? No lo sé. Yo todos los días me lo pregunto. Sabemos que estamos en medio del huracán, sabemos que tenemos que estarnos revisando, tenemos que estar pues cada día subiendo nuestros estándares para todo, siendo mucho más rigurosos, aprendiendo. Yo sí creo que los periodistas vamos a seguir existiendo durante muchísimo tiempo, porque creo que hemos existido durante muchísimo tiempo, siempre se ha necesitado que alguien registre algo. Estaba viendo hace muy poco esta serie de Bolívar de Netflix y me encantaba que había alguien que tenía que estar haciendo los dibujos y alguien que estaba haciendo el registro, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que esté haciendo ese registro, pero creo que que tenemos que estarnos revisando todos los días, porque esto está cambiando, porque la relación ha cambiado, porque la inmediatez nos enfrenta a unos retos necesariamente grandes, en los que tenemos que estar en la coyuntura, pero no dejarnos llevar por la coyuntura y por la agenda que nos determinan quién sabe quiénes. O sea, siempre tenemos que saber dónde estamos parados y cuáles son los intereses que se están moviendo. Estamos en una enorme crisis económica, la precarización laboral es algo de lo que en el gremio es una de las cosas pues más duras que se ha enfrentado en los últimos, digamos que en este milenio, además de la violencia. Entonces, yo sí creo que pues tenemos que estar moviéndonos. Ahora sí que no funciona. ¿Cómo era esta cosa de que el que se mueve no sale en la foto? Así es. Bueno, pues aquí el que no se mueve, ¿será así? ¿Cómo sería? ¿Cómo tendría que ser? No sé, pero bueno, tenemos que estarnos moviendo, tenemos que estar como en primera fila, aprendiendo mucho, viendo y sobre todo tratando de ser más profesionales cada día y aceptar, sí, y eso insisto, tenemos que aprender a bajarnos de nuestro altar de soberbia y aprender a ser un poco más terrenales y decir, si me equivoqué,
nos equivocamos, lo corregimos, no lo corregimos, tener este diálogo con la gente, ¿no? Me apena reducir el espacio que tienen ustedes disponible para analizar y platicar, pero hay compañeros que nos están llamando. Está Ernesto Núñez Albarrán, periodista actualmente con Carmen Aristegui. Él cubrió el tema de Frida Sofía como editor de la revista R de Reforma. Es un compañero respetado, profesional. Es el que hizo ese texto del que les hablaba. Muy Así bueno. es. Muy Así es que Ernesto Núñez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes ahí a las colegas y a Pepe. Sí, gracias, Ernesto, te escuchamos. ¿Qué comentario deseas hacernos? Pues mira, simplemente recordar, la verdad es que escuchándolas y escuchando lo que comentan, recordar un dato que cada quien le dará la interpretación que quiera darle, pero que yo creo que no es casualidad. Aquel miércoles 20 de septiembre de 2017, mientras todo el mundo buscaba a Frida Sofía y mientras la Marina nos aseguraba a la prensa que había una niña que hablaba, que movía su mano, que daba señales de vida, incluso un marino nos enseñó un escáner a varios periodistas, salió con un aparato y nos dijo, miren, con este escáner detectamos que hay movimiento, es un escáner térmico, en fin, una serie de pruebas de que según ellos estaban buscando una niña. Mientras esto ocurría, afuera, en la calle de Rancho Tamborero, creo que se llamaba, que era el frente del colegio Repsamen, había una movilización pues muy rara, que era de gente también de la Marina, gente de Protección Civil, gente que estaba ahí ayudando a la hija de Mónica García Villegas a sacar las pertenencias de la maestra del penthouse. ¿Por qué? Porque recordaré al auditorio que lo que se cayó en el Repsamen no fue el edificio escolar, sino fue lo que le llamaban el edificio administrativo, que era un edificio que en realidad era un patio con algunas oficinas y que hasta arriba tenía dos departamentos que tenían roof garden, que tenían una barras de la cocina de granito, que tenían pisos de mármol, y que resulta que probablemente el peso de esa instalación, que además se hizo después de que ya estaba operando la escuela, fue lo que probablemente causó el colapso de ese edificio. Yo recuerdo que algunos reporteros que estábamos ahí alcanzamos a captar fotografías, nosotros publicamos algunas de estas fotografías, donde sacaban fundas con ropa, donde sacaban cofres, donde incluso hay una foto donde va saliendo una tina de este edificio. Pues mientras de ese lado estaba ocurriendo esto, del otro lado, lo que le llamaba la Marina el núcleo, que era adentro del colegio, había montado un templete donde Televisa tenía un lugar privilegiado con lo que le llaman los camarógrafos el tiro, es decir, el campo visual directo al hoyo de los escombros donde se supone que en algún momento saldrían los heroicos marinos salvando a Frida Sofía. De manera que mientras ocurría el montaje, pues se estaba tratando de ocultar algo, que era que había, y lo decían los vecinos de ahí, que fueron los testimonios que nos llevaron a investigar qué era lo que realmente había provocado el colapso de ese edificio, pues desde el otro lado lo que se veía era que había un rescate de estas pertenencias y había un afán muy claro, yo recuerdo, Julio, un afán muy claro de distraernos, de que no nos claváramos pues en la historia de por qué se había caído el edificio, sino que siguiéramos en esta historia que mediáticamente era muy atractiva, muy morbosa, de un rescate, de que aparentemente había una niña, pero efectivamente, como bien decía Daniela, una de las cosas que sonaba muy raro es que a las 11 de la noche, el miércoles, no hubiera nadie, ni un solo papá, buscando a una niña que se llamara Frida Sofía. Bien, Ernesto Núñez Albarrán, periodista, muchas gracias por esta reflexión que nos deja seguramente aquí materia para seguir analizando en esta mesa en Radio Centro. Gracias, Ernesto Núñez. Muchas gracias por el espacio, Julio. Al contrario. Por la oportunidad de recordar estos hechos, ¿no? Sí, tenemos que recordarlo todos. Gracias, Ernesto Núñez. Un abrazo, un saludo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. ¿Distraer? No. ¿No? No. ¿Qué crees? No, yo creo que no. Yo quería volver al tema de que mencionó Nancy, de los medios y las personas, los periodistas. En un medio incluso, pues, muy reaccionario, muy de derecha, tú puedes hacer bien tu trabajo si sabes en qué lugar estás,
no todo periodista, no todo ciudadano, pero los periodistas particularmente, encuentre el lugar que quisiera en los medios, porque son muchos y no hay lugar, digamos que hubiera 2, 3 medios de privilegio en el cual quisieras trabajar, no caben, no cabemos. Entonces se tiene que trabajar digamos, no acomodando la mentalidad al medio, sino usando la imaginación y tratando de hacer lo que yo llamo la doble o triple jornada. Tú haces tu jornada en la calle, entrevistas, lees documentos, consigues información privilegiada y luego tienes que pelearte adentro con el jefe de información, el jefe de redacción o con el director. Entonces, eso ha ocurrido toda la vida. Pero a pesar de los pesares, yo creo que hay muchos jóvenes periodistas y también otros no tan jóvenes que hacen muy dignamente su trabajo, aún estando en medios que no son los más recomendables para los que pensamos en el buen periodismo, ¿no? Entonces creo que eso hay que destacarlo. Los hay tanto en la Ciudad de México como en sitios de todo el país. Por hacer su trabajo bien hecho hay muchos desplazados, hay como 100 en la Ciudad de México que tuvieron que abandonar sus sitios de origen por la violencia y por los ataques que reciben a partir de denuncias que hicieron en muchos casos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que reivindicar el papel de un periodista, aún en un medio pues que no es el más adecuado, claro. ni siquiera el deseable. Yo puedo mencionar, en mi caso personal, también me tocó estar en medios feos. Cuando era muy joven trabajaba en Novedades, un periódico muy gris, tan gris que desapareció, ya no existe, pero ahí publiqué el primer desaparecido de este país, en ese periódico. Es que hay una pelea cotidiana de los reporteros por sacar adelante información, no siempre, porque también hay un segmento que se acomoda rápidamente a las exigencias del poder. Nancy Flores, ¿qué mensaje crees que finalmente se envía por Televisa, por ejemplo, al colocar en su noticiero estelar a alguien que participó, Daniel de Iturbide, en el manejo específico de lo que luego fue pues este engaño de la niña Frida Sofía? Yo más bien pienso que hay que entender el contexto en el que ocurrió Frida Sofía, más allá de señalar a las personas, a los reporteros que cayeron en este juego. No es que ellos no tuvieran responsabilidad al respecto, por supuesto que ya analizamos eso. Sin embargo, creo que Televisa sí ha jugado un papel a lo largo de muchísimos años, ¿no? Desde que vivía el Tigre Azcárraga, creo que le decían así, hasta bueno sus últimos momentos ahora, ¿no? Que al parecer enfrenta ya una crisis económica, que se vuelve también una crisis editorial, que se vuelve en muchas crisis al interior de esta empresa. Decía Daniela al principio que se vive en general una crisis de credibilidad para la prensa, y yo creo que Televisa y TV Azteca y los grandes medios, los monopolios mediáticos, lo viven todavía peor, porque a ellos se les carga como todo el muerto, ¿no? O sea, toda esta parte de lo que no hemos sabido hacer bien o de lo que ellos mismos han legitimado a lo largo de este tiempo, y que la gente no es tonta, por supuesto, y se da cuenta de cuando se vive una manipulación, pues todo esto ya está haciendo crisis, por supuesto, en Televisa, ¿no? Y pienso que esta serie de decisiones editoriales de a quién pone y a quién quita en sus programas estelares tiene que ver con eso. O sea, como que esa misma empresa no sabe hacia dónde ir, pero creo que en general las empresas no saben a dónde ir en este momento, y no es un tema de México, es un tema mundial, esta reflexión de si los periodistas somos o no necesarios o si tenemos futuro. Yo creo que está presente en todos los países. Muchos medios, grandes medios internacionales se están mudando a internet solamente ya como la vía, ¿no? Y todo esto tiene que ver, yo pienso, con este contexto complejo que se vive, con la propia crisis de credibilidad que enfrentan los medios. Por supuesto que si la gente tiene muy fresca en la memoria el nombre de Daniel de Iturbide como la reportera que
hizo más grande la historia, no que no fueran muchos reporteros o muchos medios, sino la reportera que traía la exclusiva o que siempre iba como un paso adelante del resto de reporteros, pues tampoco le sirve de mucho a Televisa tenerla ahí, ¿no? O sea, más allá de sus capacidades, yo no estoy hablando de si es o no buena reportera o lo que sea, sino más bien que esta crisis de credibilidad se aumenta, ¿no? Por esta imagen que tiene. Daniela. Pues yo creo que yo quisiera retomar esta idea del inicio, que sí, efectivamente nosotros tenemos que pensar, reflexionar, saber cómo estamos trabajando, pero la primera responsabilidad, la más grande, es la de las autoridades. Y ahorita escuchando a Ernesto lo que reflexionaba sobre lo que pasó, esto de si estaban distrayendo, que los propios marinos les enseñaran, o sea, que les enseñaran y que les dijeran, miren, con esto estamos haciéndolo. Evidentemente ellos tienen una información que nosotros, periodistas, pues no somos expertos, no somos expertos en todo, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que ellos te dicen, pues con este aparatito estamos viendo que si se mueve algo, pues entonces uno en principio no tendría por qué dudar, y menos en una situación de crisis. Y me parece que tampoco hemos analizado a profundidad cuál fue el papel de la Marina, que en esos momentos estaba a cargo, porque pues es muy grave, ¿no? El asunto de que, o sea, como que en México ya nos acostumbramos a que las autoridades hacen eso y nos engañan, ¿no? Y entonces en el país de la simulación, pues está bien que pues ya sabemos que nos engañan y lo damos como por sentado, pero es muy grave que esto en otro país no hubiera sido realmente escandaloso, que ellos mismos te digan, te monten, te enseñen el aparatito, te den las pruebas de lo que está ocurriendo, de algo que claramente no está ocurriendo, teniendo pues el control de la información en una situación de emergencia. Pues yo creo que es algo que también tendríamos que o sea, a mí sí me gustaría como poner ese énfasis en que su primera responsabilidad viene de quienes claramente han querido dirigir nuestras decisiones de vida, ¿no? Pues te toca cerrar este espacio, José Reveles. Trajiste tu libro, El Afarcasés, la indignante invención de culpables en México, que esto, pues ya tiene rato que publicaste este libro. Dices que ni lo encontrabas. No lo encontraba ya, el ejemplar. Fíjate que me quedé pensando que el montaje es el mensaje. Cuando hemos presenciado cómo hay hechos violentos por parte de la autoridad y que se hace un montaje para tratar de eludir la responsabilidad. Es el caso de los estudiantes del TEC. Movieron los cuerpos, les pusieron armas a estudiantes de excelencia. Es el caso de otros jóvenes que fueron igualmente tiroteados por el ejército en Santiago de los Caballeros, en Badiraguato. Es el caso de los niños que venían bajando por Sinaloa de Leiva, la familia que iba de vacaciones a Matamoros, lo de Vías de Salvarcar. Todos esos son montajes. La autoridad lo que hizo fue borrar evidencia o cambiar evidencia. Tanguato también. Tanguato, claro. Sí, entonces es evidente que las autoridades, las Fuerzas Armadas y las policías arman escenarios para que tú tengas la percepción de que algo ocurrió de una manera que no ocurrió, ¿no? Y yo creo que esa es la peor cara del montaje, no tanto el periodístico cuanto el que hacen las autoridades cuando son responsables de violencia. Difícil la situación ya. En comentario final nos queda 1 minutito y medio. Sí, nada más sobre esto que comentaba Reveles, pues justo, o sea, ahí el papel del periodista es si se deja manipular, ¿no?, por estas versiones o si realmente hace su trabajo de buscar la verdad, ¿no? Entonces yo creo que la chamba del periodista no se acaba porque nuestro objetivo es buscar la verdad. Entonces ahí está el material, ¿no? Ahí está la realidad, ahora nada más vamos por la verdad. Última reflexión, Daniela. Pues totalmente de acuerdo con los dos. Muy contenta de haber estado aquí. Creo que la respuesta incluso de los colegas que han llamado es algo que nos debe llamar a la reflexión, porque realmente estamos pensando cómo hacer mejor este trabajo, ¿no? Sí. Y eso, estas mesas de discusión pues apoyan y ayudan mucho a que todos nos vayamos con la tarea a la casa.
Hemos tenido en cierto momento casi 9,400 espectadores al mismo tiempo en la transmisión de YouTube y muchos comentarios que están llegando en cascada. En Twitter igual y comentarios telefónicos. Pero bueno, el tiempo se nos acaba. Gracias. Se ha confirmado la vinculación a proceso de Juan Collado. No lo dice así el texto oficial, dice Juan N., pero se refiere a él. Se confirma su vinculación a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pues muchas gracias, queridos compañeros periodistas. Gracias a Daniela Pastrana. Gracias. Gracias, José Reveles. Gracias, Nancy Flores. Julio, y gracias a todos ustedes y nos vemos mañana en otra emisión de este programa. Gracias, muchas gracias.